En este video vamos a ver cómo se definen las funciones en bloques de código. Entonces, pues lo que en vez de utilizar el nombre de la función un igual y la definición directamente, vamos a utilizar un comando que se llama function. Después vamos a dar el nombre de la función junto con sus argumentos y de ahí vamos a meter código y vamos a terminar con un end, ¿no? Como todos los bloques de código. Aquí adentro de esta función pueden meter casi cualquier tipo de código, excepto creo que no pueden meter dentro módulos y tampoco pueden meter dentro estructuras, ¿no? Entonces struct, immutable struct no pueden meterlos. De ahí en fuera creo que básicamente todo lo demás lo pueden meter como si fuera un notebook aislado. Bueno, entonces, por ejemplo, en este caso tomé lo que habíamos hecho en el video anterior sobre el if para el género y lo metí dentro de la función para hacer un saludo más sofisticado, ¿no? Entonces, donde uno pone el nombre de la persona o ser que quieren saludar, el género de esa persona o ser que quieren saludar y luego los if, ¿no? Entonces, si el if, si es mujer, si es hombre, si es gato y si es cualquier otra cosa, pues no saludo, ¿no? Entonces lo voy a correr, me genera mi función con dos argumentos. Ya tiene dos métodos porque uno de los métodos era nada más poner un nombre, ahora tiene un nombre y un género, ¿no? Entonces los dos son dos cadenas de string. Que por cierto, no creo que no les he dicho suficiente sobre los métodos. Los métodos en las funciones se pueden poner, algo sí les había mencionado, cuando uno cambia los tipos de variables sobre los cuales está definido, pero también cuando cambia los tipos de argumentos que ponen. Entonces, si aumentan el número de argumentos o si cambian la forma de expresar los argumentos, pueden generar diferentes métodos con el mismo nombre, ¿no? Entonces, ahora, si yo pongo saludo y simplemente pongo aquí Ata, entonces me va a saludar como antes. Hola Ata, ¿cómo estás? Pero si le doy saludo y un género, entonces me va a decir buenos días, señor Ata, ¿no? O fulanita con mujer, pues me dice buenos días, fulanita. O Nimbu con gato, pues me va a decir miau miau, perdón, Nimbu. Y si saludo al perro Beethoven, pues me va a decir no saludo si no sé qué es, ¿no? Entonces, este programita, pues es un programa un poco incompetente que no sabe todas las posibilidades, ¿no? Como debía haber puesto a uno que fuera, si fuera perro, pues entonces que saludara con un ladrido. O yo qué sé. En fin, ustedes pueden aquí definir, ya con esto, pueden definir las funciones un poco al estilo de lo que habíamos hecho. Y uno puede hacer una serie de cosas extra, como por ejemplo que regrese además nombre por nombre, ¿no? Por ejemplo. Entonces va a regresar una cosa al cuadrado, ¿no? En el saludo normal no, pero en el otro pues me regresa, esto me lo imprimió, mientras que esto fue lo que me regresó y lo pueden notar porque en esta primera parte está en el input, imprimió lo de buenos días señorata, mientras que en el output, como enfrente del output puso qué es lo que me está regresando la función, ¿no? Entonces ahí enfrente me está diciendo, estoy regresándote el ata, qué es lo que regresa aquí. Ahora, eso pasa en general, si yo le quito esta parte de aquí, pues ya no me regresa nada, ya no tiene un output real, porque lo que me regresa es realmente nada, que por cierto existe eso, existe el nothing, ¿no? Entonces, yo puedo poner aquí nothing, y eso, lo que me regresa es eso, nada, ¿no? Entonces, no está regresando nada, pues quiero que no regrese nada, pues entonces pongo nothing. También, si la función hace cosas, va a regresar lo último que puede calcular, ¿no? En este caso, lo último que calcula es end, y end equivale a que regrese un nothing, ¿no? Porque no hay nada después de eso. Entonces, si hay un ciclo o un bloque de código y lo termino, pues va a haber un end, no me va a regresar nada en general. Si yo aquí le pongo cualquier otra cosa, ¿no? Regrésame 1, pues me va a regresar ese 1, ¿no? Porque lo puse al final. Pero ¿qué tal? Y no quiero que me regrese aquí esto, sino quiero que
Si era mujer, que me regrese un 1. Si era un hombre, quiero que me regrese un 2. Si era un gato, quiero que me regrese un 3. Y si no sabe qué era lo que es, entonces quiero que me regrese un 4, ¿no? Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Si hago eso, pues no lo va a hacer. No va a saber cómo regresar. Regresó un 2. Sí lo regresó porque tuvo el if, y entonces como encontró y no cumple ningún otro, pues aquí termina la función, porque es el último valor que tiene y es lo que regresa, ¿no? Pero en general está latoso. ¿Qué pasa si yo aquí pongo un 3 ahora? Entonces pues me va a regresar el 3, que es el último de ahí, ya no me regresó el 2, y yo quería que me regresara el 2. O ¿qué pasa si hago simplemente esto? Aquí voy a poner un 1. Entonces, pues ya no me regresó lo de aquí adentro. Y quizás yo estaba pensando ay, es que no puse alguna de las opciones del if. Entonces, si no puse alguna de esas opciones, quiero que me regrese otra cosa, lo que sea, ¿no? Entonces, y eso lo hace afuera. O que haga alguna operación y me regrese eso último. Entonces, en ese caso, ¿cómo le puedo hacer? ¿Cómo le puedo hacer para que me regrese en algunos casos cosas y en otros casos no? Para eso se utiliza el comando return, ¿no? Entonces el comando return, que se escribe así, return, sirve para que se rompa lo que esté haciendo. Ahí acaba la función y regresa ese valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo le digo calcula f de x de la forma que habíamos dicho. Si x es menor que 0, entonces regrésame el valor x sobre 2. Si es mayor que 0, o sea, mayor o igual que 0, entonces regrésame el x cuadrado, ¿no? Entonces ahora ya tenemos esta función que ya está bien definida en ese sentido, ¿no? Ya si es el 2, pues me va a regresar lo que sea ahí. Y yo ya no importa qué haga aquí, ya no me va a regresar el valor anterior. Me va a regresar, tampoco importa que haga aquí, ¿no? Yo ya puedo poner aquí print ln hola. Y no importa, ya no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque llega a alguno de estos dos valores, calcula, llega a uno de esos dos valores y dice regresa este valor. O sea, el cálculo de aquí. Entonces, pues ya no hace nada más. Una vez que está en return, se acabó la función, ¿no? Eso es realmente hace el regreso. Entonces, esto es sumamente importante, porque uno puede poner una especie de haz alguna prueba, y si esa prueba falla, entonces regresa algún mensaje, algún error, algún coso, para que yo sepa que se acabó la función, ¿ok? Que no funcionó la función, o lo que sea. Y si en cambio si cumple con cierta característica lo que estoy pidiendo, entonces continúa y haz toda la simulación que tengas que hacer, haz todas las operaciones que tengas que hacer, porque se vale continuar, ¿no? Entonces, en caso pone uno un if como una especie de emergencia, salida de emergencia, ¿no? Entonces, si hay un error de este estilo, entonces acaba el programa. Acaba el programa y quizás regrésame un 0, regrésame un false, regrésame un error, regrésame algo para saber que estoy en esa situación. Y también esto nos va a servir mucho para debuguear. Cuando estemos haciendo códigos un poquito más complicados, conviene, o sea, a veces sabemos que falló en tal punto, pero no sabemos, falló porque no existe un arreglo de tantos puntos como tú quieres poner, ¿no? Estás poniendo que busca el elemento 100 y tu arreglo llega hasta el 99. Entonces falla por alguna razón, pero no sabemos exactamente dónde falló. Entonces uno puede poner un montón de if y un print o otra cosa que le llamamos un macro que se llama show. Luego les explicaré un poco más sobre esos macros. Y te va a dar la información de dónde empieza a fallar el programa, porque te está imprimiendo valores de puntos que podrían ser clave para investigar si hay un error, ¿no? Entonces estos if con un return directo nos pueden ayudar a tener una salida de emergencia o a imprimir un valor en caso de que haya algún error, que nos dé información sobre el posible error de la función.
Ok. Entonces, esto del return no solamente es algo que sirve para los if o para una función, en realidad sirve para varios bloques, ¿no? Entonces también puedo finalizar un bloque de otro tipo de cosas como el begin, que ya lo hemos mencionado. Entonces aquí si yo pongo esto, pues va a calcular x igual a 2 y me va a regresar el valor x y se acaba, ya no va a ser un no de y y va a regresarme un valor de y, ¿no? Entonces si yo corro esto de aquí, me regresa solamente el de x y ya no pasa de ahí. Entonces es algo que pueden utilizar tanto en los if como en los function o como en otras, son sobre todo los dos que los van a utilizar. O en los ciclos for que vamos a ver después. Esto ya es bastante poderoso si uno es ingenioso a la hora de definir una función. ¿Por qué? Porque mi función no necesita estar definida con cosas que ya sucedieron. Puede uno definir la función de manera iterativa. ¿Con qué quiero decir con esto? Voy a poner, por ejemplo, el ejemplo de calcular. Entonces puedo, por ejemplo, hacer la siguiente iteración, ¿no? Que sea el xn va a ser igual a 1 entre xn menos 1 más 1, ¿no? Entonces esto pues, nos da una iteración realmente. Entonces voy a hacer mi función que se llama golden del número dorado y va a tener como argumentos hasta cuánto quiero iterar, una cosa que siempre voy a comenzar en realidad en 0 y un número dorado que es como mi primer valor que estoy poniendo en esta sucesión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace mi función? Si i es igual a n, entonces regresa el número i y el dorado, ¿no? Entonces, como quiero que se den n iteraciones, pues cuando ya se hayan cumplido las n iteraciones, voy a regresar el valor de i, que en realidad no me importa, que debería de ser simplemente n, y el dorado, que es el que en realidad sí me importa. Y mientras tanto, ¿qué es lo que va a hacer mi función? Mientras tanto, lo que va a hacer es calcular esta iteración, ¿no? El número dorado va a ser igual a 1 sobre el número dorado más 1, ¿no? Y voy a actualizar el valor de la i, ¿no? Entonces la i ya no va a valer 0, sino va a pasar a valer 1. Y eso lo introduce aquí adentro, ¿no? Entonces, ¿qué significa aquí adentro? Pues va a calcular la n, la i, el golden de la n, la i y el número dorado, que ya es este nuevo número dorado y ya es esta nueva i. ¿Y cómo calcula esto? Pues otra vez se llama a sí misma la función, ¿no? Entonces fíjense que la estoy llamando dos veces y va a hacer otra vez este cálculo una y otra vez, pero cada vez va a ir incrementando dentro de la función, no fuera, dentro de la función va a ir incrementando el valor de i, ¿sí? Y va a cambiar el valor del número dorado. Y cuando ya finalmente dentro de la función que está dentro de la función que está dentro de la función, etcétera, 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 llega a i igual a n, entonces regresa el valor de i y el dorado. Y entonces lo regresa en el de arriba, y lo regresa en el de arriba, en el de arriba, en el de arriba, y en todos lados va regresando esto. Hasta que se topa con que en uno habían llegado a regresar esto como el valor final. Entonces ya era mi primer tiro, digamos, de alguna forma. Entonces va a regresar el nuevo valor de i y el nuevo valor del dorado. Y ya nos regresa esta cantidad, ¿no? Si quieren pueden aquí poner un return, pero basta con este de aquí porque lo que nos está porque el último valor que se arroja son el i y el dorado, ¿no? Que eran lo que estaba aquí después del igual. Entonces no necesito poner un return. Podrían, si quieren que quede más claro, un i y un dorado. Entonces podrían hacerlo así. Entonces, pues vamos a probarlo, ¿no? Entonces yo les pido que haga 10 iteraciones. El valor de i lo voy a comenzar en 0. Y el número de dorado lo voy a comenzar con 1, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que... perdón, aquí le puse un signo de admiración que no va. Y vemos que pues sí llega más o menos al número dorado, ¿no? Era 1.618, ¿no? Entonces yo podría poner aquí
no 1.8, no 10, sino 15 y ya va a salir mucho más cercano, ¿no? Entonces, si uno sigue haciendo las iteraciones, puede llegar a valores bastante cercanos de esta cosa, ¿no? Entonces, ya realmente puedo hacer unas iteraciones muy rápidas. También podríamos poner aquí no un 1, sino un big float y debería de reconocerlo según yo. Esperemos que sí, no falle. Entonces vamos a probarlo. Se tarda más porque es normal que se tarde más, pero sí lo reconoce y calcula las 200 iteraciones y obtiene el resultado que esperábamos en realidad, ¿no? Entonces es algo bastante mágico de alguna forma porque nos está dando lo que esperábamos, o sea, es de una forma simple e ingeniosa, que es solamente utilizando, no estoy utilizando en realidad ningún ciclo hasta ahorita. Lo único que hice es utilizar el condicional if, este bloque de código, y la definición un poco más amplia de una función. Y con eso ya pude hacer mi primera versión de algo interesante, digamos. También preparé este otro que es simplemente una suma. Entonces hice dos funciones. Lo que quiero es la suma del número n, ¿no? Entonces para eso hice el mismo truco que antes de poner un contador, ahora le llamé aquí contador, y un número inicial que siempre lo comienzo en 0, ¿no? Y el contador también siempre los comienzo en 0. Y exactamente lo mismo que antes, comienzo con un if, el contador es igual al número, entonces me regresa el contador y lo que estoy calculando. Si no, en otro caso, pues se va a saltar este if y va a actualizar el contador, va a actualizar el s, que es simplemente la suma de los números, y va a aplicar esta función suma de n, contador y s. ¿Ok? Entonces eso lo aplica tantas veces como sea necesario y finalmente regresa el contador y s. Entonces es algo que hubiera podido yo hacer aquí adelante también. Ahora, golden function, golden de n, ¿no? Entonces, como es algo que quiero hacer rápido, lo único que voy a hacer es definir el i igual a 0 y el dorado igual a 1, y ahora voy a pedirle que aplique esta cosa, ¿no? Entonces le pido que aplique entonces que me regrese el i y el dorado de de aquí, y finalmente que regrese el dorado. Entonces así ya me omito el tener que estar escribiendo unas variables que son un poco basura, ¿no? Entonces lo único que necesito en realidad es poner el número 200 y me va a arrojar el valor, ¿no? Entonces ahora puedo poner aquí 500 o lo que sea. También hubiera podido definir que la adivinanza fuera el big float aquí. Bueno, ya no lo voy a escribir, pero hubiera podido poner eso y me simplificaba las cosas. Lo mismo hice aquí, hace que obtenga el contador de en 0 y en 1, ¿no? Aquí lo puse explícitamente el 0 y el 1, podía haberlo obtenido aquí directamente, 0,1, y va a ser exactamente la misma cantaleta, ¿no? Entonces es el truco de la suma de aquí. Si corren las suma con este método de los primeros 500 números o la suma la función sum desde 1 hasta 500, pues les va a arrojar lo mismo. Noten que aquí pudimos definir nuestra propia función suma sin necesidad de otra cosa que el poder definir funciones, unos operadores sencillos y el poder poner un condicional, ¿no? Entonces con eso logramos en general bastante siendo listos. O sea, siendo listos aquí se refiere a utilizando estas funciones iterativas, ¿ok? Entonces este tipo de trucos se llaman funciones iterativas. No siempre es lo más práctico, por suerte ya se han desarrollado cosas que ayudan a poder facilitar el cómo se hacen este tipo de cosas, pero si estamos hablando justamente de iteraciones, como es el caso de los mapeos, que ya les había comentado que les iba a hablar un poquito de mapeos, esto es un mapeo, pues es claro en realidad esta forma de definir una función. De paso quiero comentarles
un poquito de el estilo, que no lo he cumplido en todas partes, pero en general creo que sí. Lo primero es esta cosa que estoy poniendo aquí, los 3 comillas. Las 3 comillas van a servir no solo para entonces voy a poner ahora uno aquí, 3 comillas, ¿no? Entonces, 3 comillas no es solamente para que escriba letras ahí que sean como comentarios. En algún momento les enseñé ya a hacer comentarios en el código, ¿no? Entonces una cosa es los comentarios, que sea esta función calcula el número dorado con iteraciones. Y ahora voy a escribir dentro de esos 3 comillas algo parecido. Que es esta función. Esta función calcula el número dorado con iteraciones. Y tiene como argumento n, que es el número de iteraciones. Listo, ¿no? Entonces ya tenemos el número de iteraciones que se va a hacer. Por cierto, aquí deberíamos de poner n, un natural, que es el número de iteraciones, para que nadie ponga ni negativos ni números que hagan que se trabe en realidad la función, ¿no? Porque como se va a detener cuando i, que es un contador natural, sea igual a n, si uno pone 1.2, eso nunca va a pasar, entonces se tronaría. Y si uno pone un negativo, pues tampoco nunca va a pasar y se tronaría, ¿no? Entonces yo podría ver quizás aquí, en vez de haber puesto igual, puedo poner mayor o igual, y con eso resuelvo el problema que estábamos planteando, ¿no? Igual aquí quizás debería poner mayor o igual y listo. En fin, ya tengo 2 diferentes formas de poner comentarios, pero estas me las ponen rojitas. Me las ponen rojitas por una buena razón, porque en realidad no es un comentario. ¿Y cómo se los voy a mostrar que esto no es un comentario? Si ahora yo le pregunto qué hace Golden a Julia, va a buscar, va a encontrar que existe una función Golden y me va a arrojar el instructivo para correr esta función, y me va a explicar el instructivo qué es lo que hace la función. Mientras que estos, que son comentarios de verdad, no sirven más que para leer el código, ¿no? Entonces, si yo escribo la documentación, que esto es la documentación, hace que uno pueda entender qué es lo que está haciendo cada una de las funciones de mi código, ¿no? Entonces cualquiera lo puede utilizar o entender en general. Entonces una buena documentación es algo importante. Y cada que hagan alguna función, no necesitan todas las funciones tener su documentación. La mayoría sí, pero algunas quizás son solamente de apoyo y no les interesa que se utilicen nunca en nada más que para apoyar alguna otra cosa. Pero si no es así, pues entonces pongan una documentación. Luego, algunos detalles extra. Noten que Julia ya, o los notebooks ya les ponen inmediatamente una indentación, ¿no? Entonces cada vez que se abre un nuevo bloque de código, se indenta lo que está dentro del bloque de código, ¿no? Entonces yo comencé con function, un nuevo bloque, entonces todo lo que está dentro de ese bloque se debe de indentar. No es obligatorio, o sea, Julia lo sigue entendiendo aunque lo haga así, ¿no? Aunque tenga esa cosa sin indentar, pero es mejor para que se pueda leer, para que uno pueda leer vía bloques y entienda en general lo que está haciendo uno allá adentro. Y por ejemplo aquí comencé un nuevo bloque dentro del bloque, entonces eso también nos da una idea de hasta cuán profundo estoy teniendo subbloques de un código, ¿no? Entonces, si tengo 6 subbloques, probablemente se puede mejorar el código y eliminar algunos de los subbloques. Y otra cosa que no lo he dicho, pero es agradable, es los operadores en general, sobre todo los que son booleanos, los separan con un espacio para que sea más legible, ¿no? Entonces, los iguales, los igual mayor, mayor igual, menor igual, todos esos los separan con un espacio entre las variables.
El operador, en cambio, no debe de estar separado. Si yo hago esto, tiene problemas porque no identifica qué es lo que hay. Entonces el operador se forma, pues el operador tiene que tener dos componentes. En este caso es mayor o igual. Entonces el componente es ese debe de ir junto. Pero si yo hago esto, pues para Julia, como es suficientemente lista, lo entiende. Pero para uno se vuelve confuso. Entonces hay que poner los espacios casi siempre. El operador de potencia y el operador de producto no siempre me gusta que estén separados, porque como que uno matemáticamente los escribe pegados a las variables o a los números. Entonces esos prefiero que estén pegados a los números, pero el operador suma, resta, los booleanos en general, pongan un espacio entre medio. No siempre lo hago, como se los dije, aquí hace rato no lo había hecho, ya lo hice, pero traten de hacerlo, lo hace más legible. Entonces esfuércense un poquito. Si ponen ustedes también el espacio entre realmente todos los operadores, no es problema, es algo que se suele hacer también, por otra razón, porque hay muchos operadores que se aplica el punto. Entonces, por ejemplo, si yo le aplico el punto, no va a reconocer si el punto corresponde al 1 o corresponde al operador división. Entonces necesito hacer un espacio para cuando quiera que sea sobre el 1 y el punto va pegado al operador cuando no sea sobre 1. Entonces, en particular, las divisiones, los productos y las potencias que llevan punto, sí pongan el espacio entre las variables o los objetos y el operador. ¿Por qué? Porque puede haber confusión incluso para Julia sobre qué es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, esas son como estrategias para poder hacer un buen código. Les voy a ir diciendo más de algunas de las reglas no obligatorias, pero importantes para poder hacer un código legible y bonito. O sea, bonito también significa funcional, que las personas puedan modificarlo más fácil, que puedan colaborar en algún otro lugar. O sea, si ustedes entienden, está bien, pero es mucho mejor si no solo ustedes entienden, sino cualquier otro los entiende. Porque además, aunque ustedes entiendan ahorita, quizás dentro de un año van a volver a su código de algo que hicieron ahorita para la clase. Dicen, eso ya lo había hecho muy bien. Lo intentan leer, y si no está bien escrito el código, no van a entender lo que hicieron y se van a tardar mucho en entenderlo. Mientras que si está bien escrito, se van a tardar muy poco en entenderlo. Luego voy a hacer algunos comentarios sobre cuándo poner los comentarios dentro de una función, pero ya será en otro video. Aquí hasta ahora no lo he hecho, pero lo debería de mantener en general. Bueno, pues aquí termina este video y nos vemos hasta la próxima.